Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Me da gusto saludarte. Espero que estés bien. Vamos a iniciar la semana número 4 y en esta semana número 4 vamos a ver dos lecciones. Esta semana es una semana de examen, también no lo olvides. Ya estaremos viendo detalles más adelante, pero bueno, esta semana vamos a ver la lección número 10 y la lección número 11. Y la lección número 10 lleva por título Cuarto periodo, su ministerio temprano y tardío en Galilea. En esta lección vamos a ver a detalle cómo inició y cómo fue su ministerio de Jesús, cómo se fue desarrollando. Y pues vamos a ver algunas cosas interesantes. Vamos a ver que como una introducción que la zona de Galilea es la más bella y la más productiva. Entonces este lugar está rodeado por el río Jordán y el mar de Galilea. Es conocido como el mar de Genazaret. Entonces eso hace que esta provincia sea una provincia muy fértil y pues también muy poblada. Fue la tierra donde creció Jesús, se constituyó su primer campo misionero, es ahí donde él inicia en su ministerio, y la mayoría de los relatos de los evangelios se sitúan en este tiempo, en estos alrededores del mar de Galilea. Los habitantes de Judea y Jerusalén menospreciaban a los galileos, por eso recibió el nombre de Galilea de los gentiles, debido a que pues había mucha mezcla de personas ahí. Muchas razas mixtas vivían ahí por el lugar. Entonces vamos a ver que este lugar era una frontera entre dos tribus, la tribu de Zabulón y la tribu de Neptalí. Y es así como vemos que en el ministerio de Jesús se cumplió una profecía que decía que su ministerio era a los gentiles. Esto lo vamos a ver en Isaías. En cada lección hay citas bíblicas. Yo le voy a pedir que tome el tiempo para ir leyendo cada una cuando usted estudie. Tome su Biblia y empiece a leer. Eso va a ser bastante productivo para usted, y va a haber más riqueza de entendimiento y de aprendizaje. Entonces vamos a ver que Galilea es el punto de inicio del ministerio de Jesús. Recuerden, ahí en sus lecciones hay diapositivas y ustedes van a ir viendo poco a poco cómo este lugar pues se constituye su primera visita, pero a la vez también hay un rechazo hacia él. Su primer sermón registrado en los evangelios se sitúa en este lugar, se da en este lugar. Y es en este lugar también donde él leyó el libro de Isaías 61, 1 y 2, y claramente indicó que él era el Mesías. Recordamos esta profecía, esta palabra, cumpliendo esta palabra cuando él tomó el rollo y él empezó a leer y empezó a citar tal escritura, y él dijo, el tiempo se ha cumplido. Entonces vamos a ver algunos aspectos de su ministerio ungido. Es un ministerio de evangelización de los pobres, sanidad a los enfermos, a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales, y libertad a los oprimidos. Recordamos cuando él, en este evento, cuando él dice, hoy se ha cumplido esta palabra, y entonces a predicar el año agradable del Señor, probablemente era una referencia al cumplimiento espiritual del año del jubileo. Recordamos que el año del jubileo era donde se proclamaba la libertad de los esclavos y se concedía la cancelación de todas sus deudas. Esto era algo que pasaba en el pueblo, y cuando se llenaron de ira por lo que él hizo, haciendo referencia a Elías y a la viuda de Sarepta, a Eliseo, y la sanidad de Naamán, el sirio, porque no querían a los gentiles. Incluso trataron de matar a Jesús y él salió ileso de esta situación, salió ileso de ahí. Después vemos que Jesús va a Capernaum, y aquí donde habitó Jesús por un tiempo, y vez tras vez volvió a Capernaum después de una gira de predicación. Comenzó su ministerio público aquí enseñando arrepentimiento de pecados. El reino se ha acercado. Vemos a ver el llamamiento de sus discípulos, cómo él fue llamando a cada uno de sus discípulos, a cada uno de los hermanos que estuvieron, dos grupos de hermanos que estuvieron ahí con él. Dice que al momento dejaban las redes, dejaban a su familia y le siguieron.
el llamamiento de Mateo, el llamamiento de Andrés y Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Pedro. Y entonces vemos que también ahí más adelante Jesús apartó a 12 de los discípulos, es decir, a los aprendices, y los llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Eso quiere decir apóstoles enviados. Entonces, para que salieran a predicar, a sanar, a liberar. Vamos a ver aquí también que Jesús, el sanador y libertador, se caracteriza esto en su ministerio. Jesús libra a un endemoniado en la sinagoga, sana a la suegra de Pedro y a otros más. Vemos las sanidades, los milagros, lo que Jesús anduvo haciendo. Algo que vamos a ver en esta lección, la lección número 10, es el Sermón del Monte. Es un sermón que en particular llama mucho mi atención y me gusta mucho leerlo. Y vamos a ver cómo este sermón, el Sermón del Monte, es denominado el Sermón del Monte porque Jesús lo pronunció en una colina cercana a Capernaum. Y en ese sermón él describe lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y estas cosas que él explica vienen a ser normas de conducta. ¿Sí? Contrastan los valores del reino con los mundanos. Y él dice bienaventurados. Esta palabra bienaventurados parece que dijera bien bendecidos, bien felices son los que hacen y los que dicen tal cosa. Bienaventurados viene de la palabra Macairos, de la raíz macar, que indica algo grande o de larga duración. Eso significa bienaventurados. Y se trata de un adjetivo que denota felicidad. Qué felices son los que hacen esto, qué felices son los que hacen el otro. Alguien muy bendecido, digno de ser congratulado, afortunado, supremamente bendecido. Quizás usted no había visto este sermón, no había visto este detalle, pero chéquelo. Si nos habla de normas de conducta y que a veces lo que vemos en la Biblia a veces es totalmente opuesto a lo que pues el mundo o lo que está establecido aquí se hace. Entonces dice, bienaventurado, dichoso, glorioso, es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial concedida a la persona que experimenta la salvación. Usted y yo somos esas personas, hemos experimentado la salvación y dice, son bienaventurados. Y vamos a ver nosotros en nuestras lecciones una tabla donde dice, bienaventurados son y su recompensa, dice, los pobres en espíritu, porque reciben el reino de los cielos. Los que lloran recibirán consolación. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. ¡Qué bendición! Dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que sufren persecución injustamente recibirán grande galardón celestial. Vemos aquí lo que nos dice, son bienaventurados los que hacen esto y su recompensa va a ser esto otro. Entonces cuando nosotros vemos, no sé qué tan a detalle hemos visto este sermón, pero sería bueno reparar, poner atención y en este tiempo que ustedes estén estudiando esta lección puedan checar, ¿sí? Muchas cosas que pueden encontrar en este sermón, más cosas que pueden ser revelación para su vida. De Capernaum Jesús viaja a los campos de Galilea de nuevo y pues ahí empieza a haber otras situaciones. Vamos a ver que ahí empiezan las controversias en cuanto al sábado, el día de reposo. Los fariseos empiezan a opinar que Jesús no guardaba el sábado. Entonces empieza a haber ahí una situación. Y en Marcos vamos a ver que Jesús enmarca que el día de reposo es para descansar y adorar, pero que eso no significa que no movamos un dedo para ayudar a otros. Estaba siendo juzgado duramente porque ayudó en ese día y ese día parecía que
no debía moverse nada, ni un dedo. Y pues sí, había una ley, pero eso no quita que pudieran ayudar a alguien en necesidad. Entonces se dan este tipo de controversias y Dios no se beneficia con que descansemos el día de reposo. Pero el descansar y concentrarnos en Dios es importante, ¿sí? Nos recuperamos física y espiritualmente. Para los que trabajan, para los que estudian, para los que tienen diferentes actividades, pues es un buen día. Pero los fariseos y las leyes sabáticas llegaron a ser más importantes que el propósito mismo del día de reposo. Por eso eran tan estrictos en que todo se fuera cumpliendo, pero pues no había mucha coherencia, sino nada más el cumplir, ¿no? Línea tras línea. Entonces Jesús se declaró como ser el Señor del sábado, haciendo alusión a su deidad, a su divinidad, también la sanidad del siervo del centurión en Capernaum. Es bastante interesante cómo el centurión le ruega a Jesús que sane a su siervo paralítico, y Jesús dice: voy a ir y le voy a sanar. Y él dice: no, yo no soy digno que entres en mi casa, pero solo di la palabra y él va a sanar. Y esto fue algo que impactó la vida de Jesús, o que mostró humildad y fe. También reconoció la autoridad que Jesús tenía, y él se puso como ejemplo, y vemos que Jesús en esa hora dijo: no he hallado a nadie con tanta fe, y el criado fue sanado en esa misma hora. Entonces no fue necesario, pero a causa de la fe. Esos son eventos y son relatos que nosotros vamos a ver en estos libros de los evangelios, y vemos pues lo importante e interesante para nosotros y también para nuestro crecimiento. Vemos también la gira por Gadara. Jesús calma una tempestad. Hay relatos que son bastante conocidos para nosotros, pero cuando tomamos tiempo meditando, leyendo, estudiándolos, vamos a encontrar más cosas, más verdades bíblicas. Y aparte de que es información para nuestro crecimiento, para nuestra educación, también son enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. Mateo menciona endemoniados, Marcos, Lucas, y vemos que hay un paralelismo en algunos, y pues checamos uno y otro y vemos que hay unos ciertos detalles, pero vamos a ver aquí algunos detalles de eso, de ese evento también. Jesús vuelve al lado occidental del lago, probablemente en Capernaum, y ahí sana a una mujer de flujo de sangre, y resucita a la hija de Jairo. Jairo era un anciano y que acude a Jesús, era un anciano de la sinagoga, acude a Jesús para que sane a su hija de 12 años que está agonizando. Y mientras busca a Jesús, le avisan que su hija había muerto. Jesús consuela a una mujer enferma de hemorragia desde que hacía 12 años, dice que había sido enferma, y pues no había cura, y con tan solo tocar su manto por la fe, ella fue sanada. Vemos también el segundo rechazo de Jesús en Nazaret. Fue después de ir a Capernaum y su primera gira por Galilea. Otra vez fue rechazado por ser criado y conocido allí. ¿Sí? Lo llaman el carpintero y nombran a sus hermanos también. Y pues aquí no hizo muchos milagros, y es a causa de la incredulidad. Y vamos a ver también un cuadro cuando Jesús manda a los 12 discípulos a evangelizar, y les da una serie de instrucciones. Les dice: sean esto, sean el otro, cómo conducirse, cómo hacerlo, cómo les dio autoridad, cómo les dijo: van y van a ir a hacer esto, vayan a las ovejas perdidas de Israel, sanen enfermos, quédense en casa donde los reciban. Les da específicamente una serie de instrucciones: no lleven mucho equipaje, traigan la paz del Señor. Y es algo que nosotros podemos aprender para aplicar a nuestra vida también en este tiempo. Entonces vemos que el ministerio de Jesús inicia aquí en Galilea. En este también ministerio de Jesús vemos que la muerte de Juan el Bautista fue el profeta
más grande de su época y el precursor de Jesús. Él fue el que vino anunciando, preparando el camino a Jesús, y a causa de eso, pues el pago fue con su vida por haber predicado la verdad. Sí, esto es lo que vamos a estar viendo en la lección número 10, lección número 11. Vamos a ver las parábolas de Jesús. Yo no sé si a usted le gustan, a mí me agradan mucho las parábolas, me gusta mucho la aplicación de cada una, con cosas muy sencillas, muy prácticas, muy cotidianas, nos empiezan a enseñar verdades. Y como aunque hablaba con Jesús, hablando de las parábolas, hablaba de cosas importantes, de cosas profundas, algunos no lo entendían. Entonces se las tenía que ir explicando y diciendo, bueno, esto es así, 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 así. Y vemos cómo hay una relación y un entendimiento tan claro, tan padre, si lo puedo decir así, de la palabra. En esta lección de las parábolas de Jesús, vamos a ver que Jesús utilizó muchas ilustraciones o parábolas al hablar a las multitudes. Hablaba de ejemplos. En sus parábolas él comparaba algo conocido con algo que no lo era. Sí, hacía esa comparación. Si pudiéramos decir, si pudiéramos usar eso, es como las metáforas. Decimos una cosa para, pues para hablar de otra, pero hacemos una comparación. Entonces la parábola motivaba al oyente a descubrir la verdad y al mismo tiempo ocultaba la verdad de los que eran demasiado ociosos o tercos. Sí, es lo que le decía a algunos, aunque era tan sencillo, no se entendía. Decían, Jesús, no entendemos, explícanos. Y aparte, entonces él empezaba a explicar, esto es así, así, así. Y decimos, cuando nosotros lo vemos, al menos cuando yo lo veo, digo, qué padre, cómo se aplica esta parábola. Entonces, Cristo enseñaba mucho por parábolas, y algunos han dicho que la mayoría de su enseñanza fue a base de parábolas y historias ilustradas de la vida diaria, del campo, de la casa, etc. Entonces, con esto la gente podía identificarse y a la vez se encerraban verdades espirituales. La finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar cómo se debe de actuar. ¿Sí? Una persona para entrar en el reino de los cielos, y también revelan sus misterios. Entonces, en ocasiones Jesús usó parábolas como armas dialécticas contra líderes religiosos y sociales. Por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. En la Biblia se encuentran estos dos textos, encontramos estas parábolas. Entonces, la parábola significa una cosa colocada al lado de otra, es decir, una comparación o semejanza. Por eso les decía que es como una metáfora. Hablamos de algo, lo comparamos, pero es como otra cosa. Sí, entonces generalmente se empleaba este término en los evangelios sinópticos para hablar de una historia corta que se refería a la naturaleza o a la experiencia humana, que se usa para ilustrar la verdad espiritual o moral. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, el cumplimiento, y también vemos que en Isaías nos habla que hablaría en parábolas. Entonces era una forma de enseñanza. Los que estudian dicen que mayormente él enseñaba así. Entonces Jesús obviamente no estaba diciendo que hablaba a la gente para que no entendiera sus palabras. Les hablaba en parábolas a pesar de que muchos no escucharían sus palabras ni entenderían qué quería decir. Entonces vamos a ver cuadros donde aparecen las parábolas en orden cronológico, su ministerio en Perea, la semana donde él fue crucificado, y ahí vemos las parábolas que van a estar apareciendo, las ilustraciones del reino de Dios. Vemos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la parábola de la gran red. Entonces vamos a ver también que la parábola es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. No son fábulas, no son alegorías, porque se basan en un hecho
y en una observación, ¿sí? Entonces Jesús utilizó muchas parábolas frecuentemente para enseñar verdades más elevadas en una forma que estuviese al alcance de todos. Y pues su enseñanza siempre se contrastaba por su sencillez, sus imágenes, con su estilo complejo para algunos más antiguos de los filósofos. Entonces, aunque era una parábola, no diluía lo que es profundo, sino que acerca del corazón del mensaje por imágenes que ayudaban a comenzar a razonar y nos dan una intuición en la obra y en la gracia. Vamos a ver esto en las parábolas, como los doctores judíos también utilizaban parábolas, pero Jesús las llevó a la perfección. Él era el maestro en las parábolas. Sus parábolas sirven para todos los tiempos, en todos los tiempos. Sí, Jesús, después de enseñar al pueblo en parábolas, continuaba enseñando a los discípulos en privado, más directamente y con más profundidad de lo que era posible para su pueblo, y así formaba para después encargarlos de divulgar esas verdades. Cuando los discípulos decían, bueno, ¿por qué nos enseña con parábolas? Y Jesús les respondió, es que a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Esto vemos aquí en su palabra. Entonces usar parábolas es proceder como el padre de familia que saca de su arca las cosas antiguas y las nuevas. Es muy bonita esta lección, la lección de las parábolas, la lección que vamos a ver del ministerio de Jesús. Entonces yo les animo que tomen tiempo para estar leyendo. Pueden ir viendo a la par su Biblia con las lecciones. Les recomiendo, ¿sí? Para los que van a ver este video, es de suma importancia que ustedes estén cumpliendo con todas sus actividades, con todas sus tareas, estén participando, entrando en la plataforma y esta semana pues en el examen, en las asesorías que son los martes a las 8 de la noche, les voy a pedir que se conecten. Es un tiempo de crecimiento, es una inversión en nuestra vida, en nuestro crecimiento, y es una buena inversión, estamos invirtiendo en lo eterno. Entonces, vamos a esforzarnos, a echarle muchas ganas y a seguir creciendo. El Señor es bueno y nos enseña y nos revela cada día su palabra. Entonces, por esta semana esto es lo que vamos a ver, solo 2 lecciones. Tome tiempo y que el Señor sea enseñándole y el Espíritu Santo revelándole cada vez que usted inicie a estudiar sus lecciones y sus actividades y sus tareas y el examen, y que el Señor esté con usted cada día. Bendiciones, por mi parte es todo. Que Dios les bendiga.